Bien, una vez más le digo a todos, no sé si decirle buenos días, buenas noches, en qué momento están escuchando, pero sí le digo hola a todos. Que tengan un hermoso día, sea el día que estén escuchando esta predicación. Estamos hablando de una fe audaz, Y quiero hablarles de dos formas de fe. La primera que vamos a hablar es: elige la fe por encima del temor. Es el número uno. Elige la fe por encima del temor. Tenemos una referencia en Marcos, capítulo 10, versículo 48. Dice: muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Esa es la historia que nos muestra la palabra del Señor sobre un varón llamado Bartimeo, que estaba ciego, y en un momento Jesús pasaba por ese lugar y él comenzó a clamar en estas palabras que aquí hemos leído. Uno de los enemigos de la fe es el temor. Y cuando hablamos de temor, hablamos no del temor de Dios, sino del temor del miedo, del terror, del susto, en fin, todo lo que es sinónimo al temor. ¿Y sabe lo que produce el temor sobre la fe? Mire, paraliza tu potencial. Paraliza tu potencial. Todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, el temor, ese miedo, lo paraliza. Evita que despeguemos. Evita de que tu vida sea cambiada, sea transformada. Ese temor, ese miedo. Evita que tengamos fe, que no tengamos fe en nuestras vidas. O sea, el temor no puede ser de Dios, este miedo, sino del mismo diablo. Cuando elegimos el temor sobre la fe, cuando nosotros damos cabida al temor por sobre la fe, nos hace escépticos, es decir, dudamos. Tenemos temor de intentar algo nuevo. Quiero decirle que en medio de esta pandemia que aún quedan, y esperamos en Dios, solamente en Dios, que esto se acabe. Podemos decir que la gente es porfiada y todo, y nosotros somos gente también, estamos dentro de ese grupo. Pero muchas personas, hay un término que me agrada mucho, se han reinventado. Pero otros que se han reinventado han fracasado en este reintento. Pero si nosotros colocamos nuestra fe en Dios y no damos crédito al temor que el enemigo coloca, vamos a intentar algo nuevo. Lo digo en un aspecto, pero hay muchas otras cosas más. A lo mejor puede que tu matrimonio esté en un problema serio hoy día y tu única solución que ustedes tienen es separarse, es el divorcio. Pero te digo que ese es un miedo que el diablo ha puesto en sus corazones. Y tú puedes echarlo fuera, inténtalo, algo nuevo, reinvéntense. Esa es la palabra en el Señor. Nos hace egoístas, es decir, con lo que tenemos nos quedamos y no procuramos a lo mejor dar un bienestar, no solamente a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. Estamos temerosos de comprometernos con Dios y con otros. Esa es una realidad muy triste en medio de muchas personas, incluso del pueblo cristiano, pero en el pueblo que aún no ha aceptado a Cristo, está ese temor de comprometerse con Dios y con otro, porque dice, voy a perder mis amigos. Escuchaba a alguien decir, tú no vas a perder tus amigos, vas a ganar nuevos amigos, quizás diferentes, pero van a ser nuevos amigos. Nos impide tener visión.
Es decir, cualquier cosa que nosotros estemos pensando hacer, ese temor que está por sobre la fe nos impide ver mejor lo que Dios nos tiene en un futuro. Nos enfocamos en el pasado y no en el futuro. Alguien decía por ahí, el pasado pesa. Indudablemente que no todos a veces hemos tenido un buen pasado. Y eso nos impide, a veces es un temor que nos asalta para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos. La historia que leímos al principio sobre Bartimeo, él enfrentó un temor muy común, muy familiar en todos nosotros. Y ese temor se llama fracaso. He visto muchas personas que han hecho intentos de hacer algo, pero el temor es tan grande al fracaso que prefieren mejor fracasar, pero no hacer el intento. Eso indudablemente que vemos aquí en Bartimeo, que él luchó con ese temor al fracaso. Él sabía que gritarle a Jesús en medio de la multitud no era lo correcto. Él sabía que las personas voltearían a verlo por ello, pero estaba desesperado. Bartimeo tenía este problema, su ceguera, indudablemente, que era un impedimento tremendo para el desarrollo de su vida. Él sabía así que Jesucristo era el único que podía ayudarlo. Amigo, quiero decirte que hay alguien que te puede sacar de tus problemas, de tus dificultades, y ese se llama Jesucristo. Cuando tú colocas tu confianza por sobre el temor, tu fe por sobre el temor, Él está ahí con sus brazos extendidos para ayudarte. Solamente ten fe en Jesucristo. No te digo, no me gusta esa palabra, no, yo me tengo fe. No, yo no me tengo fe. Yo tengo fe en Jesucristo. Y si algo de fe es en Jesucristo, pero yo personalmente no me tengo fe. Pero cuando la fe la tengo en aquel que me puede hacer las cosas realidad, eso cambia. Pudiera contarles muchos ejemplos personales, como cuando he puesto la fe en Jesucristo, las cosas me han salido bien. Pero cuando tengo mi fe, esa fe humana, esa fe que si yo me tengo fe, que voy a hacer esto, no se tenga fe, eso se llama confianza en sí mismo, es peligroso, es un arma de doble filo. No es lo mismo que tener fe en Jesucristo, porque eso echa fuera todo temor, todo miedo. El enemigo de nuestra alma, el diablo, como decimos nosotros, como dice la Biblia, susurra cosas a nuestros oídos. Cuando esas oportunidades de fe vienen a nuestro corazón, vienen pensamientos como: Dios seguramente no está interesado en mí. Quiero decirte que Dios está más interesado, incluso que tú mismo, en ti. No hagas una escena. ¿Qué pensará la gente de ti? Muchas veces converso con personas, dicen: mire, si yo acepto a Jesucristo, voy a una iglesia, como dicen ellos, mis amigos se van a burlar, mis familiares son de otra religión. Yo le digo: mira, tus amigos, tus familiares, no van a ver qué religión tiene, van a ver qué cambios tiene tu vida. Y cuando esos familiares, esos amigos, vean un cambio positivo en ti, van a decir: le hizo bien a esta persona aceptar a Jesucristo. Aunque ellos no se dan cuenta de que también le haría tanto bien como a ti te ha hecho el haber aceptado a Cristo. Bartimeo no le importó que la gente lo hicieran callar: cállate, mira la escena que está haciendo. No lo dice así literalmente la Biblia, pero estoy parafraseando todo lo que, incluso, mire, esto es doloroso. Incluso los mismos
discípulos de Jesucristo lo hacían callar, hasta que Jesús se detuvo y allí, al escuchar esos clamores, cuando escuchaban de Bartimeo, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Dile, perdona que me pase esto, pero no puedo dejar de pensar cuántas veces Cristo me ha ayudado cuando he tenido que clamar, llorar, gritar, y he visto la mano de Dios a mi lado, fuerte y poderosa. Ese mismo Dios está contigo ahora. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está a tu lado para sacarte todos estos pensamientos negativos que llegan a tu corazón, que llegan a tu vida, y para darte victoria. Quiero hablar de una segunda parte que habla sobre Dios siempre está a tiempo. Dios siempre está a tiempo. En Gálatas 6:9 dice su palabra, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Cosecharemos numerosas bendiciones. No es una ni dos, son numerosas. Cuando nosotros hacemos el bien. La palabra del Señor dice, vence el mal con el bien. Es algo contradictorio. Es algo que no calza en nuestras realidades diarias. Cuando si alguien nos hace mal, nosotros también vamos a vengarnos, vamos a hacer. Pero la palabra de Dios es todo lo contrario. Hace bien a aquel que te hace mal. Si tu enemigo te hiere, tú haces el bien. Y vas a ganarte ese enemigo como tu mejor amigo. Y eso es una realidad que te la garantizo. Mira, en la sala de espera de la vida, tú puedes elegir confiar en Dios en vez de caer en el pánico. Confiar en Dios, en la espera, en la sala de espera de la vida. Tú tienes algunas opciones. Tú puedes elegir. Está en ti. Yo no puedo elegir por ti. Ni tú tampoco puedes elegir por mí. Tú tienes que elegir a sí mismo. O confío en Dios o caigo en el pánico. También necesitas recordar dos cosas. La primera, Dios nunca está apurado. Y la segunda, Dios nunca está demorado. Ni apurado ni demorado. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Siempre es perfecto. ¿Qué pasa entonces en esos tiempos cuando da la impresión de que Dios está demorado? ¿Qué pasa en esos tiempos? Cuando tú estás pidiendo algo y dices, pero yo tengo en fe en Dios y no se cumple esto, no se da. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Está esperando el tiempo para darte ese milagro que tú estás esperando. Si tú, como decía al principio, así que no nos cansemos, no se canse. Es verdad que somos humanos. Y le digo, en parte personal también muchas veces, Señor, tanto tiempo. He escuchado de personas que han tenido peticiones, han confiado en Dios y no se ha demorado un año, sino hace 2 años y quizás más. Hay otros que casi instantáneamente reciben la respuesta. Eso no significa que Dios está favoreciendo a uno y desfavoreciendo a otro. No, está esperando un tiempo para hacer un milagro. Y la palabra del Señor nos muestra un ejemplo en las Escrituras sobre la resurrección de Lázaro. Allí en Juan, capítulo 11, hay una parte extensa sobre la narrativa de cómo se dio este milagro. Eran 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. 3 hermanos consanguíneos. Y Lázaro se enferma gravemente. Jesús estaba a una distancia aproximadamente de 8 kilómetros de donde estaba esta familia. Su amigo, mire, su amigo, dice la Escritura,
Oiga, un amigo, ¿qué hace usted por un amigo? Un amigo, no un conocido, o un amigo. Y sabe que estaba a esa distancia y mandan a decirle que Lázaro estaba gravemente herido. 8 kilómetros, haciendo un estudio por ahí, sabiendo cuánto puede uno caminar en una hora, cuántos kilómetros puede andar uno en una hora. Depende de la persona cómo camina, si camina rápido físicamente. Pero más o menos se calcula que en una hora uno puede caminar 5 kilómetros. Por lo tanto, 8 kilómetros no le llevaría 2 horas. Para aquellas personas en ese tiempo de Jesús que todo lo hacían caminando, no como ahora, en un vehículo 8 kilómetros, ¿cuántos? No es nada, 5, 10 minutos a lo mejor. Pero, ¿sabe lo que sucedió? Cuando Jesús le dijeron que estaba enfermo su amigo Lázaro, él se quedó en ese lugar donde estaba 3 días. 3 días. Es decir, no se apuró, no fue rápido. Y yo quiero decirle que cuando usted lea este capítulo 11, los discípulos decían, Jesús, Lázaro está enfermo, como diciéndole, bueno, vamos donde es tu amigo. No dice así la Biblia, dice que era amigo, pero los discípulos no decían, es tu amigo. Pero a lo mejor alguien le dijo, oye, es tu amigo, ¿cómo te va a quedar acá? Y después se queda en otro tiempo, en otro lugar. Y sabe, Jesús le dijo, Lázaro no está muerto, él está durmiendo. Y vamos a ir a despertarle, dijo. No entendían los discípulos, nadie le entendía el idioma, qué tremendo, y era un idioma tan sencillo, pero su desesperación, eso que tenemos nosotros, que queremos pedirle a Dios y que Dios nos responda, pero al tiro, inmediatamente, eso nos lleva a una desesperación y a un estrés. ¿Sabe lo que pasa cuando llega Jesús a Betania? Una de las hermanas se entera que estaba ahí y quiero decirle que ya cuando llega Jesús, va una hermana a hablar con él, le dijo, mira, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y allí Jesús le dice una palabra, dijo, yo soy, se lo voy a leer textualmente, dije, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero Jesús le estaba hablando de resurrección. Y ella no creía en una resurrección inmediata, ella creía en una resurrección futura. Es decir, ella ya dio por terminado el capítulo de que iba a ver nuevamente a su hermano al lado de ella aquí en la tierra. Y luego sigue esta conversación, para no leer todo el capítulo, pero en una parte ya Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y por último, es tanto la contradicción que veía, porque la gente decía, mire, y era su amigo. Usted sabe que nosotros, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es criticar todo, no estamos conformes con nada. Y aquí no está la excepción. Los mismos personas que vieron a Jesús dijo, pero si una vez le dio vista, y hablando de Bartimeo, le dio vista a un ciego, ¿qué le habría costado haber sanado cuando estaba vivo todavía Lázaro? ¿Qué le habría costado haberlo sanado? Nada. Pero nadie hablaba sobre que Dios lo iba a resucitar. Y habiéndole, yo soy, dice, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando pasa todo esto, ya Jesús es como estos hijos porfiados que hacen rabiar a la mamá, y la mamá le dice, no, mira, te he dicho que no haga, ¿cuántas veces te dije esto? Y hacen llorar a la mamá. No crea que está llorando por el éxito
de su hijo, está llorando por los fracasos que ha tenido su hijo una y otra vez. Jesús, estoy haciendo un paralelo, y Jesús también viendo la duda y, ahí en cada corazón de ellos, y que viendo los milagros que él hacía, no creían que él podía dar la vida. Y yo creo que eso nos pasaría a todos nosotros. Nos pasaría, no, yo los comprendo a ellos. Y Jesús ya fue tanto que él se puso a llorar. No dice si emitió alguna palabra, pero ese llanto reflejó lo tremendo que estaban pasando esta gente, su falta de credulidad, su falta de fe. Andando con el Señor, viendo los milagros, no creían. Y sabe, Jesús caminó hasta la tumba de Lázaro. Pidió que retiraran la piedra que tapaba la entrada y les dijo, quitad la piedra. Y cuando vio allí a Lázaro, le grita, le dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro lo hizo. Ahí vemos una respuesta no inmediata. Ya expliqué todo el proceso para que entendamos en qué contexto Jesús estaba, no apurado, pero sí estaba muy pendiente de la situación de su amigo. Lo resucita, le dijo desatarle. Sabe que se desató uno de los milagros, pero mire, todos los milagros días atrás hablaba, no son explicables, no podemos explicar. Si nosotros se lo presentáramos este milagro a la ciencia médica, no puede. Como la sangre, como esos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y cada elemento que compone nuestro cuerpo. Sabe, ya incluso le decían, mira, ya mi hermano 4 días que lleva muerto, ya hiede, o sea, y sabemos nosotros, los que de un cuerpo al segundo, tercer día ya comienza en su estado de putrefacción. Y vemos ahora Jesús resucitando a su amigo. Un milagro nunca visto, un milagro en que todo su cuerpo que estaba descompuesto se vuelve a componer. ¿Se da cuenta el poder de Dios? ¿Se da cuenta a dónde llega la fe de una persona? No fue la fe de los que estaban ahí, sino fue la fe de Cristo en aquel que le había enviado Dios. Y él dio gracias antes que se hiciera este milagro. Gracias te doy, Padre, porque siempre me oyes. Y allí exclamó y dijo, sal, Lázaro, sal fuera. Vemos entonces lo que Dios permite, que una situación llegue a ser tan mala, pero solo un milagro puede transformarla. No abandone la fe. Sigue adelante. Sigue orando y sirviendo y asistiendo. Nosotros acá tenemos grupos pequeños en la iglesia cristiana Puerta Abierta. Por el tema de la pandemia lo hemos clausurado, pero ya luego retomaremos estos trabajos. Sigue sembrando, sigue creyendo, porque está siendo preparado para un milagro. Está siendo preparado para un milagro. Yo he visto muchos milagros alrededor de mi vida, muchos milagros, y he visto cómo Dios ha sanado, ha restaurado personas que nadie creía que podía ser restaurado. Personas que uno decía, no, este ya no tiene perdón de Dios, pero Dios ha hecho un milagro. Cuando nosotros vemos gente que Dios ha hecho un milagro, no solamente en cambio de vida, que es muy importante, también en estado de salud. Cuando los médicos le han dicho, mira, te quedan más de un mes, más de 2 meses, y luego esa persona pasa 5, 10, 15, 20 años, y recién viene la muerte a aparecer en ellos. Ese es un milagro que Dios hizo ahí. Quiero terminar haciendo una oración. En estos 2 puntos que hemos tratado hoy día, estos 2 temas, elige la fe por encima del temor. Y Dios siempre está a tiempo. Amigo mío, Dios siempre está a tiempo. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, pero está haciendo. Y si te hace esperar es porque Dios está preparando un milagro. Solamente confía en Él. Quiero orar por ti. Padre, que estás en los cielos, en este momento que hemos hablado, Señor, de estos 2 temas, cómo el temor se impone frente a la fe.
Y como, Señor, tú todas las cosas lo haces a tiempo. Tu tiempo es perfecto. Ayúdanos a confiar, a pesar de la duda, del temor, a pesar de todo lo que suceda a nuestro lado. Ayúdanos a confiar, a creer en ti. Señor, hoy día en que estamos viviendo en un mundo que cada día en vez de acercarse a ti se van alejando. Pero hay muchas personas, Señor, que te desean, que anhelan conocerte. Los que ya te hemos conocido, Señor, y estamos conociendo y estamos contigo en esa buena relación contigo. Dios mío, ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos, Cristo amado, para que podamos ver realidad nuestras peticiones. Señor, ese cambio de vida, esa transformación que solo tú puedes hacerlo, Cristo amado. No importando cuál sea nuestra situación de vida, tú estás con tus brazos extendidos para abrazarnos, para darnos amor, para darnos felicidad, para darnos salud, para dar trabajo a aquel que no tiene trabajo, para dar buenas notas a aquellos que están estudiando, para ayudar a aquellos que están en los institutos, en las universidades, para aquellos, Señor, que están solos, para aquellos que están enfermos, que están deprimidos, para aquellos que están sufriendo estrés, tú estás con ellos. Para aquel que está ciego, Señor, tú puedes darle la vista. No solamente la vista física, sino la vista espiritual, para que te puedan ver a ti por sobre todas las cosas, a través de tu palabra. Gracias, Padre, gracias una vez más. Todo te lo pedimos y te damos gracias por habernos oído nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.